Hola a todos, soy Fátima Recuero y voy a presentaros la ponencia titulada El nuevo reto democrático, celebración de elecciones y restricciones frente al coronavirus. En este caso, las importantes consecuencias que ha tenido la pandemia, sobre todo en el ámbito sanitario y económico y también social, ha eh, supuesto que hayamos, digamos, pasado por alto una importante consecuencia de la pandemia, como sería pues la propia celebración de elecciones en este contexto. En este sentido, diversos procesos electorales estaban previstos en estos momentos donde se ha desatado la pandemia y, por tanto, las elecciones que son esenciales en cualquier sistema democrático, ya que garantizan pues la elección de los representantes de los ciudadanos de manera libre y sobre todo periódica, garantizándose así la formación de la voluntad popular, pues se han visto estos procesos electorales alterados como consecuencia de la situación generada por la pandemia. A pesar de esta realidad, pues hay que poner sobre todo la atención en que nos encontramos en un contexto en el que se ha producido una restricción de las libertades y derechos de los ciudadanos como medida utilizada por los poderes públicos para tratar de frenar el avance de la pandemia y de ahí, por tanto, que nos encontremos en una situación digamos, excepcional en el seno de los sistemas democráticos y la celebración o la previsión de celebración de elecciones en ese contexto, pues podría condicionar incluso la formación de la voluntad popular y, en último término, la propia esencia de la democracia. En este sentido, se han tomado diversas medidas, tanto en el caso de España como en otras democracias, de esa limitación de derechos y libertades, especialmente de circulación y de movilidad, incluso de confinamiento en algunos casos o en algunos momentos, y por tanto el hecho de que haya elecciones que tengan que celebrarse en este escenario implica que el propio ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos, que es esencial en el seno de los sistemas democráticos, pues pueda llegar incluso a verse resentido. En este caso, ha habido diversos procesos electorales que estaban previstos que tuvieran lugar en este escenario de pandemia. El más, digamos, conocido o el que más atención ha recibido pues han sido las elecciones presidenciales estadounidenses, pero también ha habido otros procesos electorales que han tenido que celebrarse en estas circunstancias, y en el caso de España pues tenemos el ejemplo de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. El objetivo de esta ponencia es analizar las principales elecciones que han tenido lugar o que tenían que celebrarse en estos momentos en los que ha irrumpido la pandemia y ver cuáles han sido las principales consecuencias de las mismas para el sistema democrático. A este respecto, hemos detectado tres importantes consecuencias que ha tenido la pandemia en la celebración de esas elecciones. En primer lugar, se ha producido un aplazamiento de algunas de esas citas electorales. En el caso de España vemos el ejemplo más claro, donde las elecciones autonómicas gallegas y vascas se retrasaron en su celebración. Esto genera un importante debate sobre si ese retraso en la fecha de celebración de las elecciones es o no, constitucional, debido a que se retrasa o en este caso se altera la duración del mandato. Los dirigentes políticos que adoptan estas medidas defienden que ello se hace para garantizar que las elecciones se celebren con todas las garantías para los ciudadanos, debido a que la fecha de celebración prevista estaba inserta dentro de ese estado de alarma aprobado en España en marzo, y por tanto se trata de conjugar ese ejercicio del derecho al voto con esas restricciones. No obstante, el debate está abierto sobre si en este sentido es constitucional o no
retrasar pues unas elecciones que tienen pues su fecha tasada en la legislación. Como digo, pues esa primera consecuencia, el aplazamiento de las citas electorales, pues puede tener consecuencias en esa formación de la voluntad popular, y el debate pues está abierto sobre la idoneidad o no de haber retrasado o de retrasar, en el caso pues de que pueda volver a producirse esa situación, unos procesos electorales. Como segunda consecuencia, pues tenemos la existencia de condicionantes u obstáculos para votar. En este caso, pues esos obstáculos están centrados en las medidas de seguridad que se exigen para poder ejercer el derecho al voto de manera presencial, uso de mascarilla, distancia y otra serie pues, de medidas de seguridad, y eso ha propiciado pues por ejemplo el aumento del voto por correo, el cual pues tiene también pues otra serie de condicionantes para que los ciudadanos pues puedan ejercerlo al cumplir pues la serie de requisitos que exige poder votar a través de correo. En este caso, pues tenemos un ejemplo claro en el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, debido a que el voto por correo pues ha aumentado en gran medida. Este hecho, que se produce como consecuencia de la situación actual generada por la pandemia, pues ha sido utilizado por Donald Trump como un argumento para justificar pues su defensa de un hipotético fraude electoral, y vemos por tanto cómo se ha utilizado en este caso en el contexto americano pues esa nueva realidad o esa consecuencia surgida de la pandemia, pues para tratar de conseguir una finalidad política propia, y que en este caso pues puede hacer resentir al propio sistema democrático. Y como última consecuencia, pues tendríamos la existencia de limitaciones para votar, y en este sentido pues es importante destacar la situación en la que quedan los ciudadanos positivos de coronavirus, que se han contagiado y están en este caso pues aislados o confinados en el momento de celebración de las elecciones, y no solo pues los ciudadanos que han dado positivo por coronavirus, sino también aquellos que tienen que estar en aislamiento por haber sido, digamos, un contacto estrecho de un caso positivo. De esta forma, pues tendríamos que en algunos casos estos ciudadanos contagiados o en aislamiento pues ven limitado su derecho al voto, debido pues a que desde pues los poderes públicos, en el caso de las elecciones autonómicas celebradas en España, pues se les señala que no podían pues acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto. Una, digamos, limitación que no tiene en este caso pues justificación legal en ese supuesto en concreto, y que por otra parte pues implicaría pues que los ciudadanos que pues han conocido su situación de contagio, pues una vez finalizado el plazo para el ejercicio del voto por correo, pues se encontrarían en una realidad donde no pueden votar ni de manera presencial ni por correo. Por tanto, una limitación del derecho al voto de los ciudadanos que podría en este sentido pues suponer pues un obstáculo para la formación de esa voluntad popular. Por tanto, la celebración de elecciones dentro de este contexto de pandemia ha tenido consigo tres importantes consecuencias. Por una parte, el aplazamiento de algunas de esas citas electorales; por otra parte, la existencia de condicionantes u obstáculos para poder votar; y por último, y en caso extremo, pues las limitaciones e incluso pues la prohibición de facto para ejercer el propio derecho al voto. Por tanto, tres importantes consecuencias, y que generan pues también un importante debate sobre la idoneidad pues de algunas de esas medidas, como el retraso en la celebración de esas citas electorales, o las propias consecuencias en el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos. Muchas gracias por vuestra atención.